Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy porque tenemos un tema que honestamente nos va a dejar a todos boquiabiertos. Como ya habrán visto en el título, vamos a sumergirnos en las últimas declaraciones de uno de los actores más codiciados y comentados del momento, Can Yaman. Sí, han oído bien. El galán turco, conocido por su carisma arrollador y su presencia escénica, ha estado en el ojo del huracán mediático, y esta vez, la conversación gira en torno a un tema que siempre genera revuelo: el matrimonio. Prepárense porque las respuestas de Can Yaman a las preguntas sobre su futuro matrimonial han causado un verdadero terremoto en redes sociales y entre sus fans. Si aún no están suscritos a nuestro canal, este es el momento perfecto para hacerlo. Denle al botón rojo de suscribirse y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras dosis semanales de noticias y exclusivas del mundo del espectáculo. ¡Vamos allá! Can Yaman, ese nombre que evoca pasiones, suspiros y por supuesto, mucha curiosidad. Desde que irrumpió en la escena internacional con una fuerza arrolladora, cada movimiento suyo es analizado al detalle por millones de ojos expectantes. Sus proyectos profesionales son siempre un éxito rotundo, consolidando su estatus de estrella global, y su vida personal, bueno, esa es una historia aparte que, si cabe, fascina aún más a esa legión de admiradores que lo siguen fielmente. Y es precisamente sobre esa esfera íntima, sobre esos aspectos que más intriga despiertan, que queremos hablar hoy, específicamente sobre esas preguntas que resuenan en la mente de cada fan: ¿cuándo pasará Can Yaman por el altar? ¿Hay alguna afortunada en su vida que esté a punto de compartir su futuro con él, sellando su amor ante el mundo? Pues bien, el actor, hasta ahora esquivo en estos temas, ha decidido finalmente abordar estas cuestiones candentes, y sus respuestas, como era de esperar, han sido de todo menos convencionales, dejando un rastro de debate y especulación a su paso. Imaginen la escena: un evento público de alto perfil, un encuentro con la prensa ávida de exclusivas, las cámaras de televisión y los flashes de las cámaras fotográficas apuntando en su dirección, los micrófonos extendidos listos para captar cada palabra que pronuncie. Y de repente, en medio del torbellino de preguntas sobre su carrera y futuros proyectos, surge la pregunta del millón, esa que todos esperaban, pero a la que pocos imaginaban una respuesta tan particular: Can, ¿cuándo te casas? La presión mediática es inmensa, palpable en el ambiente, y todos esperábamos una respuesta, ya sea confirmando rumores persistentes, desmintiendo especulaciones infundadas, o quizás soltando una pista sutil, un guiño enigmático que nos mantuviera a todos en vilo, especulando durante semanas. Y Can, con esa sonrisa que desarma hasta al más escéptico y esa mirada intensa que parece leer el alma, ha respondido. ¿Pero qué ha dicho exactamente? ¿Cuál ha sido la clave de su respuesta que ha encendido tantas conversaciones? Ahí es donde reside el misterio y la verdadera chispa de todo esto, el motivo por el cual hoy estamos aquí desgranando cada detalle. Según lo que se ha filtrado y comentado profusamente en diversos medios de comunicación y, sobre todo, en las entrañables redes sociales, Can Yaman no ha optado por una respuesta simple, directa y, seamos sinceros, quizás un poco predecible. Nada de eso. Parece que él, con esa astucia que lo caracteriza, disfruta jugando con las expectativas, manteniendo esa aura de enigma que tanto lo rodea, y esta vez no ha sido la excepción. Se dice que en lugar de dar una fecha concreta, un nombre específico o una confirmación rotunda, ha preferido tejer una respuesta que resalta la importancia de encontrar a la persona adecuada, de esperar el momento perfecto, y de que el matrimonio es una decisión trascendental que se toma con el corazón, sí, pero también con la cabeza, ponderando cada aspecto de una unión tan significativa. Palabras sabias sin duda alguna, pero que al mismo tiempo, dejan un espacio abrumador para la interpretación, un lienzo en blanco para que cada uno pinte su propia versión de la realidad. ¿Está diciendo que está cerca? ¿O que aún falta un largo camino por recorrer? La ambigüedad es la protagonista. Sus fans, como era de esperar, se han volcado en masa a las redes sociales, inundando plataformas como Instagram, Twitter y TikTok con comentarios, debates y análisis incansables de estas declaraciones. Los hashtags relacionados con Can Yaman y el matrimonio se han convertido en tendencia global en cuestión de horas, evidenciando el impacto de sus palabras. La marea de reacciones es impresionante y multifacética. Por un lado, tenemos a la legión de seguidores más apasionados, aquellos que ven en estas palabras un signo inequívoco de madurez, de que Can está en una etapa de su vida en la que busca seriamente sentar cabeza, en la que la idea de formar una familia ha cobrado una importancia real. Creen firmemente que está esperando el momento idóneo y, sobre todo, a la persona ideal,
y que cuando ese encuentro suceda, será un evento extraordinario y maravilloso que cambiará su vida para siempre. Algunos incluso se dedican a especular frenéticamente sobre quién podría ser esa persona especial, revisando meticulosamente cada detalle de sus últimas relaciones conocidas o de sus interacciones públicas recientes, buscando pistas ocultas. Por otro lado, también hay un segmento de sus seguidores que se muestran un poco decepcionados, quizás esperaban una noticia más concreta, un anuncio más definitorio. Entendemos perfectamente esa impaciencia, ¿verdad? Cuando un personaje público te cautiva tanto, cuando su carisma y su talento te atrapan de tal manera, es natural y humano querer conocer los detalles más íntimos de su vida, esos aspectos que lo hacen más real y cercano. Pero hay que reconocerlo, la estrategia de Can Yaman de mantener un aura de misterio sobre su vida personal también alimenta su atractivo, lo hace aún más deseable y fascinante. No deja de ser un juego cautivador, y nosotros, como espectadores y fervientes fans, estamos inmersos en él, disfrutando de cada giro y cada revelación parcial. Lo que sí queda meridianamente claro es que Can Yaman no se apresura en tomar una decisión tan crucial como el matrimonio. Habla con convicción sobre la importancia de construir una relación sólida como los cimientos de un edificio, sobre la compatibilidad que va más allá de lo superficial, y sobre la conexión emocional profunda que debe existir para que una unión perdure. Y eso, en mi humilde opinión, es algo sumamente positivo y digno de aplauso. En un mundo donde todo parece ir a una velocidad vertiginosa, donde las relaciones a menudo parecen efímeras, casi como un suspiro en la noche, escuchar a alguien con su plataforma, con tanta influencia, hablar de la importancia de la solidez, del compromiso a largo plazo y de la construcción paciente de un futuro compartido, es realmente refrescante y edificante. No se trata solo de casarse por casarse, de cumplir con una expectativa social, sino de casarse porque se ha encontrado a esa persona especial con la que se desea compartir, sin reservas, el resto de la vida, superando juntos todos los desafíos y celebrando cada alegría. Hemos sido testigos de la evolución de Can Yaman en diferentes etapas de su carrera, y con cada una, parece madurar no solo como artista, sino también como persona. Sus roles, a menudo intensos, apasionados y cargados de dramatismo, reflejan quizás una búsqueda interior constante, una exploración profunda de las complejas emociones humanas que también se traslada, de forma ineludible, a su vida privada. Es muy posible que se encuentre en un momento de su vida en el que está priorizando su desarrollo personal y profesional, puliendo su arte y construyendo un legado sólido antes de dar un paso tan trascendental como el matrimonio. Y eso, repito, es una actitud valiente, madura y admirable en todos los sentidos. Además, es fundamental considerar el contexto de su fama masiva. Estar constantemente bajo el escrutinio público con cada gesto, cada palabra y cada interacción analizada por millones de personas, no debe ser nada fácil, especialmente cuando se trata de asuntos tan personales e íntimos como el matrimonio. Quizás sus respuestas, cautelosas y reflexivas, son una forma de proteger su vida privada, de mantener un espacio seguro y personal para él y para la persona que eventualmente tenga la suerte de compartir su vida. No podemos juzgarlo ni exigirle que exponga todos los detalles de su intimidad ante el mundo, tiene todo el derecho a mantener ciertos aspectos de su vida fuera del foco mediático, a disfrutar de su relación en la privacidad que considere adecuada. Lo que sí podemos hacer, y creo que es lo más importante, es seguir apoyándolo incondicionalmente en su exitosa carrera y esperar con ilusión y alegría lo que el futuro le depare, tanto en lo profesional como en lo personal. Si Can Yaman decide casarse algún día, estoy segura de que será una noticia que revolucionará las redes sociales y acaparará titulares en todos los medios del planeta, y nosotros, por supuesto, estaremos aquí listos para contárselo en primicia. Por ahora, disfrutemos de su talento desbordante en sus series y películas, apreciemos su arte en cada personaje que interpreta, y valoremos el hecho de que, a pesar de su inmensa fama, sigue siendo un ser humano con sus propios tiempos, sus propias prioridades y sus propias decisiones, y eso, en sí mismo, es digno de respeto. Las reacciones de los fans, como ya mencioné, han sido de lo más diversas y fascinantes. Encontramos comentarios repletos de esperanza y buenos deseos, otros que rezuman pura curiosidad, y algunos, incluso, con un toque de picardía y humor, reflejando la cercanía y la complicidad que ha creado con su audiencia. Por ejemplo, he leído a muchas fans con comentarios entusiastas y un tanto atrevidos como Can Yaman, yo me caso contigo cuando quieras. Solo avísame, oh, qué hombre tan sabio, carismático y guapo. Seguro que encontrará a la mujer perfecta para él. Otras, con una perspectiva más reflexiva y profunda, comentan,
me encanta que valore tanto la importancia de encontrar a la persona correcta, a su alma gemela, antes de dar un paso tan grande como el matrimonio. Y por supuesto, no faltan las que analizan cada palabra con lupa, intentando descifrar mensajes ocultos. ¿Qué querrá decir exactamente con el momento perfecto? ¿Será que ese momento ya está cerca de llegar? Esta interacción constante y vibrante entre el artista y su público es, sin lugar a dudas, uno de los aspectos más cautivadores del mundo del espectáculo. Can Yaman, al responder de esta manera enigmática pero sincera, no solo genera titulares y mantiene viva la llama de la expectación, sino que también crea un vínculo más profundo y significativo con sus seguidores. Los invita a reflexionar, a especular, a ser parte activa de su historia, aunque sea a la distancia, participando en la construcción de narrativas y deseos compartidos. Es un arte sin duda alguna, saber manejar la fama y la atención mediática de esta manera tan inteligente y carismática. Y es precisamente esta habilidad innata para captar la atención, para generar debate y para mantenernos al borde del asiento, lo que hace que vídeos como este sean tan interesantes de crear y espero fervientemente de ver y disfrutar. No se trata solo de reportar una noticia, de dar una información fría y distante, sino de desgranarla, de analizarla en profundidad, de entender las implicaciones, de sentir la emoción y la expectación que genera en la audiencia. Can Yaman, con su carisma arrollador y sus respuestas enigmáticas pero reveladoras, nos ofrece exactamente eso, material de primera para debatir, para soñar, para imaginar y para mantener viva la esperanza de que pronto tengamos noticias aún más emocionantes sobre su vida personal. Así que si eres un fiel seguidor de Can Yaman, si te cautiva su talento y su personalidad, o si simplemente te fascina el intrincado y apasionante mundo del entretenimiento y las personalidades que lo rodean, espero de corazón que hayas disfrutado de este análisis exhaustivo de sus recientes declaraciones sobre el matrimonio. Hemos visto cómo un tema tan personal e íntimo puede generar una ola de reacciones tan amplia, diversa e intensa en las redes sociales y entre el público en general. Hemos reflexionado juntos sobre la importancia de la paciencia en la vida, de la sabiduría en la elección correcta, del valor de la intimidad en la vida de una figura pública y de la construcción de relaciones sólidas y duraderas. En resumen, Can Yaman ha respondido a las preguntas recurrentes sobre su futuro matrimonio de una manera que, si bien mantiene la intriga y el misterio que lo caracterizan, también demuestra una madurez notable y una visión clara de lo que busca en una relación. No ha proporcionado fechas ni nombres concretos, sino que ha enfatizado con convicción la importancia fundamental de encontrar a la persona adecuada y el momento perfecto, una respuesta que ha generado un gran revuelo, un debate apasionado y una oleada de reacciones diversas entre sus miles de fans en las redes sociales. Antes de despedirnos, quiero agradecerles de corazón, a cada uno de ustedes, por acompañarme en este vídeo. Su energía, su entusiasmo y su participación activa en los comentarios son lo que me motiva a seguir creando contenido, a investigar y a compartir las noticias más jugosas del mundo del espectáculo para ustedes. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre este tema tan apasionante. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Can Yaman? ¿Creen que está cerca del matrimonio, que quizás ya tiene a esa persona especial en su vida? ¿O creen que simplemente está jugando con los medios y con las expectativas de sus fans, manteniendo su aura de misterio? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leerlos, debatir con ustedes y conocer sus puntos de vista. Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, análisis profundos, noticias exclusivas y todo sobre sus artistas favoritos, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo y por supuesto, si aún no lo han hecho y quieren formar parte de nuestra creciente comunidad, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras próximas publicaciones. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias y más análisis. Un abrazo fuerte para todos y hasta la próxima.